Amén. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos concedes, Señor, estar ante tu presencia aquí en tu casa. Señor, yo te presento tu pueblo. Cada uno de ellos está aquí de pie ante tu presencia hoy en este día. Señor, yo te pido que tú hables a sus corazones. Tú conoces la vida de cada uno de ellos porque tú nos formaste. No hay nada oculto para ti. Tu palabra dice que tú conoces aún el número de mis cabellos. Yo te doy gracias, Padre Santo. Te pido que abras nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú quites todo estorbo, que quites toda distracción, que quites, Señor, toda preocupación. En el nombre de Jesús te encomendamos este tiempo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Esta es la historia que nos habla la palabra del libro de Débora. Y nos dice, comenzando hablando, si nosotros leyéramos desde primero de Jueces, nos habla de que después de la muerte de Ahab, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende a Dios. Y nos dice que Ahab era un hombre de la tribu de Benjamín. Conocemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y cada uno tuvo su propio nombre. Y cada uno de ellos se convirtió en una tribu, en un pueblo. Este era hijo de la tribu de Benjamín. Y eso es significativo para nosotros por lo que Benjamín significa. No solamente era uno de los hijos más amados por su padre, sino que su nombre significa el hijo de la diestra, que es un símbolo de fuerza y de virtud. No podemos estudiar esta palabra sin entender esta parte, porque así comienza el libro de Jueces. Porque todo lo que Dios ordenó en su palabra es estratégico y es específico. Y hay un motivo por el cual Dios nos dice que fue después de que murió este hombre que todo cambió en ese lugar. Porque de alguna forma Dios nos dice que quien tú eres causa un impacto en tu casa, causa un impacto en tu ciudad, causa un impacto en el sitio que tú te encuentras. Hay un antes y un después de que tú estuviste en un sitio. Y Débora, cuando nos está contando la historia, nos dice que después de que esta persona muere, todo cambió. Muchos de nosotros podemos a veces relacionarnos con esa palabra, porque a veces decimos, después de que mi papá murió, todo cambió. Después de que mi mamá murió, todo cambió. Y la palabra nos dice que Benjamín significa símbolo de fuerza y de virtud. Y nos da a entender, para que nosotros entendamos, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo que la muerte de una persona hiciera que todo ese lugar cambiara? Pues resulta que significa también fuerza y virtud. La fuerza y la virtud, la sabiduría
A veces decimos, mi padre ya está viejo, él no entiende la onda, no entiende que ya las cosas cambiaron. Y nos da trabajo cuando estamos jóvenes entender a nuestros papás. Y nosotros como papás a veces tenemos hijos que hacen cosas que nosotros no hicimos. Y decimos, mi hijo perdió la cabeza, no sé lo que está haciendo. Y lo que pasaba en ese tiempo es que se había acabado la sabiduría, se había acabado la virtud. Mira que pudiera terminar este mensaje ahorita diciéndote que lo que dice el libro de Proverbios, que sobre toda cosa busques la sabiduría, porque ella te guardará y te será corona a tu cabeza. Podría terminarte este mensaje diciéndote, vete a tu casa y lee un proverbio todos los días y vívelo, y con eso tendrás buena vida. Pero como el Señor me encomendó un mensaje, lo voy a terminar. Nos dice el libro de Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza. Papás, ¿ustedes se han fijado que los jovencitos tenemos una etapa en la que no queremos salir del gimnasio? Todo tiene que ver con nuestra apariencia, todo tiene que ver con los músculos, cómo nos vemos. Pues no es nuevo. La Biblia nos dice que la corona de los jóvenes radica en su fuerza. Ellos se enfocan en su fuerza corporal, pero también tienen una fuerza mental que a veces los adultos ya no tenemos. ¿Por qué? Porque el adulto tiene la sabiduría que le hace caminar con precaución. Y como el joven todavía no se ha caído, todavía no se ha tropezado, todavía no se ha equivocado, no le tiene miedo a nada. Y Proverbios nos dice, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza y la honra de los ancianos en sus canas. La sabiduría la tienen los ancianos. Jóvenes, escúchenme. Si aprendieran a buscar sabiduría, si pudieran aprender que la corona de ustedes es tu fuerza física y mental, que todo se te hace rápido, que todo se te hace fácil, que tanto te trepas a una moto, te subes a un caballo, y ya el viejo dice, no, pues ya yo me caí una vez, yo no me quiero subir. Porque el adulto ya piensa con sabiduría, porque ya vivió más que tú, porque ha vivido cosas que tú no has vivido. Y si pudiéramos los dos, papá, mamá, joven, entender que la palabra nos dice que tu sabiduría de viejo no te sirve sin la fuerza del joven, que muchas veces nace un hijo y lleva el negocio de sus padres a otro nivel, porque tiene la sabiduría de sus padres y la fuerza en su mentalidad, que todo se le hace fácil, que todo se le hace posible. Y Dios nos muestra por su palabra, si tú pudieras descubrir el poder que hay en unir la fuerza con la sabiduría, si tú pudieras aprender a trabajar en equipo, el viejo con el joven. Dios nos habla con su palabra en la historia donde nos habla de Moisés, donde nos dice que Moisés era el que entraba al tabernáculo con Dios, pero era Josué, y le llama un jovencito, el que se paraba como soldado en la puerta. Todo el tiempo que Moisés estaba en el tabernáculo, estaba Josué parado como soldado en la puerta.
Dios nos muestra, no solamente nos lo escribe en el libro de Proverbios, sino nos lo muestra en esa foto con Moisés, donde nos dice: padres, aprendan a trabajar con sus hijos, aprendan a trabajar con los jóvenes, y jóvenes, no rechacen la sabiduría de sus padres, porque juntos es que pueden alcanzar más. Si tú estuvieses disparando un arco, la fuerza del joven es la que jala el arco, pero es la sabiduría del viejo la que apunta hasta qué tan lejos puedes llegar. ¿Cuál es la estrategia para acomodar tu arco? ¿Cómo tú vas a ganar esta batalla? Y nos dice este libro que se había acabado eso, que ya no valoraba la fuerza ni la virtud, que cada quien andaba por su propio camino. Si pudiéramos darnos cuenta que muchas veces los problemas en la casa de padres con hijos es simplemente porque el padre no quiere valorar la fuerza del hijo y el hijo no quiere valorar la sabiduría del viejo, porque no respeta sus canas. Si pudiéramos aprender que eso fue lo que sucedió en esta palabra, antes de contarnos la condición en la que se encontraba el pueblo, nos dice por qué. Que si sobre toda cosa pudiéramos pelear por la sabiduría, aguardar la sabiduría, el poder tener a una persona que tú puedas confiar, que tú puedas decir: voy a buscar consejo. La palabra nos dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. La necedad habita en aquellos que creen que todo lo saben, que no necesitan consejo de nadie. Si pudiéramos nosotros entender que hay veces que es más fácil ver en otra persona que en ti mismo. A veces es más fácil darle un consejo a alguien que tú hacer una decisión que vas a hacer con una situación. Y si pudiéramos reconocer eso en nosotros y pedirle a Dios: Señor, muéstrame quiénes pueden ser mis consejeros, quiénes pueden ayudarme en mi camino, en quién puedo confiar para darme un buen consejo, y dame un corazón humilde para poder escuchar el consejo que me están dando. Nos relata la historia que ese era el problema en ese tiempo. Nadie oía consejo, nadie oía sabiduría, y se había acabado la fuerza porque todos los hombres estaban escondidos. Nos dice que en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. En 6 capítulos nos cuenta cómo acabó el pueblo de Israel en la situación que estaba. Que lo primero que sucede es que se acaba la fuerza y la virtud, y lo que le prosigue es que la gente deja los caminos de Dios, que dejan los caminos de lo que es bueno, porque ya no tienes el consejo del viejo, el de las canas, que te dice: hijo, por allí no puedes hacer eso, tienes que hacerlo de esta forma. Lo primero que sucede es que se tuercen los caminos, que se salen del camino de la verdad. Y nos dice que el camino escombroso es feo, es sucio, es estorbante. Y una de las características para saber cuando estás en un camino tenebroso es una vida llena de estorbos, es una vida donde todo te sale mal, donde no puedes avanzar, porque un camino tenebroso nos habla de piedras en el camino, de tropiezos, que tú pudieras ir más rápido, pero no avanzas, porque tu camino no es
yo haga esto. Él conoce mi corazón, Él sabe lo que yo de verdad quiero hacer. Mas sin embargo, ese es el camino gradual que te aleja de tu propósito, que te aleja del sitio en el que Dios te quiere llevar. Y nos dice la palabra que Dios los entrega a un rey cananeo, porque llega un momento que cuando no hay sabiduría, cuando no hay virtud, cuando no hay deseo de seguir a Dios, cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, que Dios los entrega a su propia concupiscencia. Débora nos cuenta que el pueblo estaba completamente metido en idolatría. Cada quien se buscaba el Dios que le gustaba. Cada quien le rezaba y le levantaba un altar al Dios que quería. Y llegó un momento que Dios se retiró y los entregó a sus propias concupiscencias. Si no podemos entender eso, no podemos ser precavidos de que Dios sí puede retirarse de ti. Que es importante entender que cuando Dios te habla y te habla, que Él espera una respuesta en ti. Nos dice el libro de Romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nos está diciendo que llegó un momento, y este es el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo ayer y hoy, porque sus principios de Él no cambian. Y Romanos nos dice que si llega un momento en que Dios te entrega a tus concupiscencias, que si podemos caminar de una forma diferente y decirle a Dios cuando hacemos algo: Señor, perdóname, cambia mi corazón, dame un corazón conforme al tuyo, ayúdame a seguir tus preceptos, ayúdame, redarguye mi corazón y no me entregues a mi propia concupiscencia. Porque cuando venimos y nos excusamos con Dios, no crecemos. Pero cuando le decimos: esto es lo que estoy haciendo y sé que a ti no te agrada, cambia mi corazón, dame un comienzo nuevo, ayúdame a caminar en tu camino. Porque Dios los entregó, nos dice la palabra, que estuvieron 20 años en opresión de este rey. Y este rey tenía un comandante llamado Císara. Y nos dice que él era malvado, que era terrible y temible, que tenía un ejército y que este hombre arrasaba con todo lo que tocaba, que no tenía corazón y todos le tenían miedo. En el libro de los jueces, esta historia se encuentra en el libro de los jueces y nos dice que fue después de que murió la generación de Josué. ¿Qué cosas es lo que Dios nos muestra? Que a veces no llegamos a la situación o a la condición en la que estamos de la noche a la mañana. Que a veces decimos: no sé por qué me pasa lo que me pasa, no sé por qué estoy en esta situación. Pero a veces Dios nos muestra, fue una decisión gradual, que poco a poco el enemigo fue ganando terreno en tu vida. Y este hombre los oprimió por 20 años. ¿Cuántos aquí tienen 20 años? ¿Te puedes imaginar estar 20 años sin conocer la libertad? Estar 20 años oprimido por el enemigo. 20 años y no haber conocido nunca la gloria de Dios, sus milagros. Porque muchos de nosotros venimos como de la generación de Josué, que ya vimos el maná, que ya hemos visto a Dios abrir
Quizás ya ellos no conocieron los milagros de los que ellos escuchaban. Y Débora nos cuenta algo y nos dice que todos los hombres de guerra estaban en sus casas, estaban bajo ataque. Nos dicen que porque todos se alejaron del camino, la guerra llegó a sus puertas. La guerra llegó a sus puertas. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que la violencia había llegado a sus puertas, pero que todos estos hombres de guerra estaban escondidos en sus casas. Ella nos relata y nos dice, no se veía espada ni se veía escudo. Nadie quería salir a pelear. Y ella nos dice, pero me levanté yo, Débora. Dios nos está hablando a una Débora que estaba viendo violencia. Que Dios le está hablando a alguien que puede ver su situación y que puede decir, no estoy conforme con lo que hay en mi casa. No quiero que el enemigo abata mi hogar. No estoy dispuesto a dejar que el enemigo se lleve mis hijos. No estoy dispuesto a dejar que se los lleve en drogas, en alcoholismo, en adicciones, en idolatría. Que hubo una Débora que dijo, me voy a levantar yo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por mi pueblo. Tengo que hacer algo por mis hijos. Tenemos que armar una cuadrilla y tenemos que salir a pelear. Y nos dice en la palabra que era un tiempo triste, pero muy triste, porque Débora vio que no había nadie más que se levantara. ¿Sabes por qué eso es significativo? Porque la mujer en aquel entonces no salía a la guerra. Hoy en día en los ejércitos vemos mujeres, ¿verdad? Mujeres valientes que se enlistan a la guerra. Pero en aquel entonces la mujer no iba a la guerra. ¿Sabes cómo tenía que estar la situación para que una mujer haya dicho, yo me voy a levantar? No puedo ver más lo que está haciendo el enemigo en mi tierra, lo que está haciendo en mi casa. Y ella manda llamar a un hombre llamado Barak. Y nos dice en Jueces 4:6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora hace una convocatoria a pelear. Y quizás te preguntas, ¿cuáles son mis armas espirituales? ¿Cómo yo voy a pelear un enemigo? Nos dice 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra nos muestra en el Antiguo Testamento cómo peleaban físicamente, pero en el Nuevo nos dice, tú no tienes que salir a pelear físicamente. Tus armas no son carnales, las tuyas son espirituales, que tú puedes vestirte de poder, tú puedes decidir que vas a pelear, tú puedes convocar un ejército del
esta parte de la Biblia y podemos pensar que era un hombre miedoso, pero la verdad es que él había perdido su identidad, porque Débora nos muestra que cuando tú sabes quién tú eres, no importa que seas mujer, tú puedes levantarte en poder. Que estos hombres, este hombre era la representación de todo el ejército, porque algo que podemos ver es que muchas veces la condición que hay en un miembro de familia la hay en todos, que a veces podemos ver un jovencito que es un desastre y conoces a los papás y dices, pues ya sé dónde lo aprendió, porque muchas veces el desorden viene en toda la casa. Y en esta parte nos muestra que este hombre estaba diciendo, yo no sé quién soy, yo no sé quién es Dios, yo no sé si Dios puede darme la victoria, yo quiero que tú vayas conmigo. Él estaba representando a todo el pueblo, porque todos los hombres de guerra se sentían de la misma forma. Nadie quería pelear. ¿Sabes lo importante que es el entender que la fuerza y la sabiduría van de la mano con tu identidad? Que el tú poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene para tu vida depende de que tú sepas quién tú eres, de que tú conozcas tu asignación, de que tú sepas qué te puso Dios a hacer. Si pudiéramos entender que nuestra asignación aquí en la tierra va mucho más allá que el carro que manejas, va mucho más allá de que si te puedes comprar la moto o no, va mucho más allá de la ropa que puedes traer puesta, que tu asignación aquí es espiritual, que hay un llamado que Dios te ha dado, que hay un territorio que Dios te ha encargado, que si tú eres un padre de familia, tú eres la autoridad de tu casa, que toda tu familia te ve a ti como la respuesta, que si tú eres un joven lleno de fuerza, que también a ti te puso Dios en ese hogar por un motivo, que tú puedes llevar tu casa a otro nivel, que tú puedes llevar tu familia a otro nivel espiritual, que podemos entender que estos hombres estaban escondidos todos porque no conocían su identidad en Dios, porque no sabían lo que Dios podía hacer por ellos, porque se habían perdido a sí mismos, porque estaban caminando en un camino tenebroso, perdido, y vivían con miedo de lo que escuchaban, de lo que veían. Preferían esconderse que pelear por sus casas, que pelear por sus familias. Y Dios levantó a Débora. Y me preguntaba tantas veces, ¿por qué Dios levanta a una mujer si Él podía levantar a un hombre? ¿Por qué Dios busca a Débora? ¿Por qué le dice, hay un motivo por el cual te molesta lo que tú ves? Puedes ver a veces en hogares que escuchamos mamás decir, es que mi marido no ve lo que pasa en la casa. O escuchamos maridos decir, es que mi esposa no ve, no se percata de lo que está pasando. Y a veces te desesperas porque la otra persona no ve, porque la otra persona no hace su trabajo. O a veces como hijo te desesperas porque tus papás no ven lo que tú les quieres decir. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Hay un motivo por el cual tú sí lo ves. Hay un motivo por el cual a ti sí te molesta. Porque esa es una indicación
ella se levantó a recordarles su identidad, a decirles: tú no eres cualquier cosa. Dios te ha llamado a que te levantes, a que te vistas de poder. Dios te ha dicho que si tú te levantas y peleas, Él te va a dar la victoria. Débora se levantó a hacer un llamado a su espíritu de ellos. Ella les estaba diciendo: levántate, tienes que pelear, tienes que encargarte de tu casa, este es tu trabajo. Ella les llama que se levanten. Ella se cansó de esperar que alguien más hiciera lo que ella quería que hicieran. ¿Sabes qué nos muestra Dios? Que si tú te levantas con la actitud correcta, sin ensuciar el nombre de alguien más, que si tú te levantas en tu casa y tú dices: Señor, yo soy minoría, no me siento capaz, pero si yo te puedo servir, dime lo que tengo que hacer. Yo quiero pelear por mi familia, yo quiero pelear por mis hijos, yo quiero pelear por mi matrimonio. Que si pudiéramos tomar una actitud diferente, que tu victoria depende de tu actitud y de tu respetar a los demás. Débora es un símbolo de la iglesia de Cristo. Débora es la iglesia que Dios está esperando que la iglesia se levante, que la iglesia haga algo por su pueblo, que quiera levantarse a pelear de una forma respetuosa. Porque nos dice que cuando este hombre le dice a ella: yo no voy a ir a pelear sin ti, Débora le da una palabra de profecía, porque Débora era profeta, y le dice: si tú no vas a pelear, Dios igual va a ganar, contigo o sin ti, Dios va a ganar. Pero ¿sabes qué? La victoria no va a ser tuya, se la va a entregar Dios a una mujer. Mira qué significativo es esto, porque ella se levanta a traer consejo. Ella le dice: levántate y pelea, vístete de poder, vístete de fortaleza, tú puedes ganar esta batalla, Dios te ha entregado a tu enemigo, no tengas temor. Y aún cuando él le dice: tú tienes que ir conmigo, si no, no voy, ella trata otra vez de hacerlo cambiar su mente, porque solo faltó que le dijera: ¿estás seguro que quieres entregar tu honra? Porque déjame decirte, si tú dejas a alguien más hacer tu trabajo, Dios de todas maneras va a traer la gloria a esa casa. Pero tú estás entregando tu honra, tú estás entregando el respeto. Y Débora trata de hacerlo entender y le dice: ¿estás seguro? Porque la honra no va a ser tuya. Porque si tú no te vistes de poder, Dios va a entregar al enemigo en manos de una mujer. Y no era ella, estaba hablando ella de Jael. Ella estaba diciendo: varón, ármate de poder. Varona, alienta a los hombres de tu casa a pelear, a levantarse, a luchar por la buena batalla que nos habla la palabra de Dios. Débora accedió y nos dice en Jueces 5:9: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces leemos esta palabra sin darnos cuenta que el que estaba hablando era Dios? Que Dios mismo era el que estaba diciendo: mi corazón está con todos los que son voluntarios. A Dios le agrada la gente valiente. A Dios le agrada la gente que dice: Señor, yo no me siento capaz, yo no sé cómo, pero si yo te
puedo hacer algo por tu reino, yo lo hago. A Dios le agrada a la gente que puede levantar su mano y decir: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo puedo ir y pelear, porque yo sé que no será con mi fuerza, sino con la tuya. Porque la palabra de Dios dice que Él es el que pelea por nosotros. Que Dios lo único que busca es gente que se levante, es gente que quiera pararse en la brecha y interceder, gente que pueda pararse y decirle a Dios: Señor, esta situación me tiene cansada, y si me estás esperando a mí, me voy a levantar. Quiero que me capacites, quiero que me llenes de sabiduría, quiero que me muestres el camino, quiero que me digas lo que tengo que hacer, porque no quiero ver esta situación más. Porque es más fácil voltear alrededor y esperar que tu esposo haga las cosas, o que tu esposa, o que tus papás, o que el gobierno. Pero Dios busca personas que puedan levantarse voluntariamente. Y Dios estaba hablando por medio de Débora, donde dice: mi corazón está con los que se paran voluntariamente. ¿Habrá aquí algún voluntario para Dios? Alguien que pueda decir: Señor, hazme un hombre de guerra. Señor, ¿dónde me inscribo? En el ejército del cielo. Capacítame, dame las armas que necesito para pelear esta batalla espiritual que tengo que pelear. Porque su palabra dice que no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios que se ganan las batallas, que es con su Santo Espíritu. Pero tienes que conocer la palabra, porque nos dice la Escritura que nuestras armas no son carnales, son espirituales, y que su palabra es tu espada. Cuando nos encontramos el cuadro de Jesús peleando con Satanás en el desierto, Jesús usó la palabra. Todo le decía: escrito está, Satanás, escrito está. Cuando tú puedes hablarle a tu situación y tú puedes decir: no me importa lo que yo estoy viendo, porque escrito está que mis puertas serán llamadas salvación y mis muros alabanza. Cuando tú puedes decir: Señor, no importa lo que yo estoy viendo, yo te creo a ti. Yo sé que tú vas a hacer algo en mi situación. Yo sé que tú te estás moviendo en mi casa, que tú te estás moviendo en mis hijos. Yo sé que tú puedes quitarle esas malas amistades. Yo sé que tú puedes traer palabra de virtud y de sabiduría. Si él no la recibe por mí, mándale a alguien, Señor. Si como madre puedes interceder por tus hijos, si puedes venir y decirle a Dios: Señor, si mis hijos no me escuchan a mí, envíales palabras, Señor. Uno de mis llamados es con los jóvenes, y parte de ello, siempre que me siento con un joven, siempre le digo a Dios: Señor, si un día mis hijos necesitan una palabra de sabiduría, yo sé que tú les vas a enviar a alguien. Yo sé que alguien se va a sentar con ellos. Yo sé que tú vas a mandarles a alguien que ellos sí quieran escuchar. Que si nosotros podemos usar la palabra, la oración, porque no le tenemos a la oración la fe que deberíamos tenerle, porque no entendemos que Jesús mismo oraba repetidamente veces. Me paran las palabras. Que Jesús usaba la palabra. Todo lo que Jesús le contestó a Satanás estaba escrito en la palabra. Que si tú puedes entender que tu boca es un arma poderosa, no es para que maldigas a tus hijos cuando te desobedecen, no es para que maldigas a tu esposo cuando te desobedece, que no se someten, ¿verdad? Tu palabra tiene poder.
Dios hablaba la palabra y todo se hacía. Y nos dice Él que Él nos ha dado poder en nuestra palabra, que tú puedes crear, pero también puedes destruir. Que si tú puedes conocer el poder de levantarte y hacer una oración con fe. ¿Cuántos aquí creemos que cuando oramos por algo Dios lo va a hacer? ¿Cuántos de aquí se pueden parar y decirle a Dios, Señor, manda a mis vecinos a dormir porque no me dejan, que apaguen la música, y creer que Dios lo va a hacer? Eso es tener fe, el saber que todas las estrellas, las constelaciones, todo se mueve cuando tú oras con fe. Que Dios nos dice, en tu boca yo he puesto poder. Jesús nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Esas son tus armas carnales, espirituales. Esas son tus armas que Dios te ha dado. Todo el día estamos usando la boca, pero ¿cómo la usas? ¿Qué uso le das? La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú no conoces la palabra, si tú no puedes venir a Dios y decirle, Señor, tengo tantos años sirviéndote y mi vida ha sido igual. Muéstrame lo sobrenatural. Ayúdame a caminar en lo sobrenatural. Ayúdame a pisar tierra fértil. Ayúdame a entrar a la tierra prometida que tú me diste. Ayúdame a ver lo que no puedo ver en esta situación. Dios te tomaría y te mostraría cosas maravillosas. Porque está en ti que tanto tú quieres de Dios. Dios responde a tu actitud. Quizás Dios llamó a algún hombre y no le escuchó. Pero Dios llamó a Débora y ella se levantó. Nos dice Débora misma hablándonos en ese salmo que escribió, Jueces 5:12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, y entona una canción. Débora nos estaba hablando a sí misma, nos está contando cómo surgió que ella se levantó. En esa alabanza que el Espíritu Santo le ministró, ella no encuentra las palabras para decirnos lo que estaba pasando dentro de ella. Pero si le diéramos 5 minutos hoy aquí, ella nos diría, había una voz dentro de mí que me decía, despierta, tienes que despertar. La palabra nos dice que Dios llama a la iglesia en Efesios y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La misma palabra que Débora da en esa alabanza. Dice, despierta y levántate, Barak, que era el hombre que ella estaba tratando de levantar para llevarlo a la guerra. Que de alguna forma Débora nos está diciendo, yo estaba dormida por 20 años, estuve viendo cómo el enemigo avanzaba terreno, estaba dormida y no me daba cuenta lo que Dios podía hacer, pero escuché esa voz en mí que me dijo, despierta, despierta y dile a Barak que se levante. Las mismas palabras que Jesús le da al paralítico, le dicen, toma tu lecho y anda. Tienes mucho tiempo sin hacer nada, tienes mucho tiempo paralítico, porque el estar paralítico es una condición espiritual, es el querer y desear ir a un lugar y no poder. El no tener un miembro de tu cuerpo te hace sentir frustrado. En una ocasión yo me fracturé el brazo izquierdo hace 5 años y toda la gente me decía, lo bueno que fue el izquierdo.
mí me hacía falta. No me daba cuenta qué tan necesario es el brazo izquierdo hasta que no lo podía mover. Y me daba frustración porque necesitaba que me ayudaran con ciertas cosas. Y cuando me hacían caras mis hijos, me frustraba y me enojaba. Y no sé lo que es estar paralítico, gracias a Dios. Pero Jesús le habla a una persona que tenía mucho tiempo frustrada, dependiendo de los demás. Dependía de que lo movieran de un sitio al otro. Y Él te hace un llamado a ti. Si vives en una situación donde te sientes que no puedes moverte, que quisieras hacer algo más, pero que no puedes, Dios te dice, no necesitas buscar la respuesta a tu alrededor. Solo levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Despiértate si estás dormido. Que a veces necesitamos aprender a orar. ¿Sabes qué pasa con la iglesia? Porque Dios le dice a la iglesia que despierte. Porque a veces el único día que nos hincamos a orar es el día que hay oración en la iglesia. Y decimos, Dios entiende si yo oro por el camino, por el carro o por la comida. Pero la oración es un arma para ti. La oración es lo que mueve el reino de los cielos. Por eso Dios le dice a la iglesia, despierta, tienes que despertar. Y Débora nos dice con esta canción que ella cantó, yo estaba dormida, estaba en otro planeta, veía pero no veía, porque esa es la condición de estar dormido espiritualmente. Ves pero no ves, ves las cosas pero no las ves tan trágicas. A veces, o más bien la palabra de Dios dice que con mucha sabiduría viene aflicción de espíritu. ¿Y sabes qué pasa a veces con los papás que oran mucho y que tienen sabiduría? Se afligen mucho por sus hijos, porque ven cosas que sus hijos no pueden ver. Pero cuando tú eres una mujer de oración, cuando tú eres un hombre de oración, tú puedes caminar en lo sobrenatural. Tú puedes saber que cuando tú oras, las cosas se mueven, que Dios hace cosas maravillosas. Nos dice la palabra que desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara y los barrió el torrente de Cisón. Si yo supiera hacer videos de ciencia ficción, yo les haría uno, porque de la forma que a mí Dios me enseña su palabra es, yo leo, pero yo veo una película en mi mente. Y cuando yo leía esto, yo veía los cielos moverse, las estrellas moverse, yo veía el torrente de este río salirse a pelear en medio de la batalla. Porque Débora nos dice, mira qué pasó, que cuando los hombres se levantaron a pelear, Débora nos cuenta, las estrellas comenzaron a moverse. Dicen, las órbitas pelearon, el torrente barrió con ellos. O sea, que cuando tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Cuando tú te esfuerzas a hacer lo que tú puedes hacer, cuando tú dices, voy a levantarme a hacer algo por esta situación, que Dios nos muestra que Él comienza a mover todo lo sobrenatural, que Él comienza a mover todas esas cosas que tú no puedes mover, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo que ganas las batallas. Que si podemos conocer el poder de la palabra, el poder de hablarle a tu situación por medio de la palabra. Nos dice Débora
en la canción que Dios le mandó llamar 2 tribus, Neftalí y Zabulón. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando estas 2 tribus obedecieron a Dios y se levantaron y decidieron salir a pelear, dice que se le unieron a ellos también la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. Dios llamó a 2 y llegaron 4 tribus. Es por eso que cuando Débora nos está cantando esta parte que dice: mi corazón está con los voluntarios, con los que yo no llamé, pero vinieron, con aquellos que pueden levantar la mano y decir: Señor, yo no sé si me llamaste a mí o no, pero yo quiero hacer algo por mi situación. No quiero estar aquí sentado esperando que cambie todo por sí solo. Quiero ser parte del cambio. Quiero ser parte de la transformación. Quiero hacer algo por mi casa. Nos dice la palabra que en los días de Sangar, hijo de Aná, y en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. ¿Por qué nos menciona la palabra en los días de? Si yo te preguntara a ti el día de hoy, ¿qué dice el libro de la vida de ti? Cuando se escribe allá arriba, en los días de Estela, sucedió esto. En los días de Pepe Chuy, sucedió esto. En los días de Nelly. Qué bonito que cuando se escriba tu historia se mencione tu nombre y que diga: algo pasó en los días de esta persona, porque en 20 años no había pasado nada. Y sabes que la gloria es de Dios. Y me gusta que Débora ni siquiera dice en los días de Débora, dice en los días de Sangar, hijo de Aná, y en los días de Jael. Jael era una extranjera que habitaba allí en carpas en medio de ellos. No era ni siquiera una israelita. Y ella fue la que derrotó al general del ejército más temido por toda la región. Y cuando se contó esta historia, se dijo: en los días de Jael. Se mencionó en este libro las obras de una mujer que no era ni siquiera israelita, pero que hizo lo que Dios le llamó a hacer. Esta mujer era, así como dijo Pepe Chuy, ni de aquí ni de allá, porque no era israelita ni tampoco era de Canaán, pero en un momento ella sabía todo lo que estaba pasando allí, porque el periódico en aquellos tiempos también era bueno. Ella sabía el problema que había, la guerra que había entre Israel y Canaán. Y cuando este hombre viene a su carpa, ella tiene que tomar una decisión: ¿de cuál lado del ejército me voy a ir? Llega un momento que Dios te dice: no puedes caminar en 2 aguas. Llega un momento que tienes que decidir a cuál Dios le voy a servir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque Jael tuvo segundos para decidir: o hago alianza con el general del ejército de Canaán y me voy a vivir con ellos, porque obvio ahí no iba a poder vivir, ¿verdad? O hago alianza con Israel y me uno a ellos. Ella tuvo que tomar una decisión en segundos. Dios nos llama a tomar una decisión en nuestra
que así Dios nos llama a tomar una decisión y a preguntarnos, ¿qué se va a decir de mí en estos tiempos? ¿Qué se va a escribir de mí? El otro día íbamos a Uruapan y mi hermana me iba contando unas historias de mi abuelo que yo nunca lo conocí. Él falleció antes de que yo naciera, creo, porque nunca lo conocí. Y me contaba historias de mi abuelo y de mi papá. Y mi hijo estaba allí presente. Y me ministraba Dios mi corazón. Y me decía, dile a mi pueblo que lo que ellos hagan en este tiempo, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos van a hablar de este tiempo. Pero ¿qué es lo que van a decir? Depende de ti. Depende de ti si ellos van a poder decir, mi padre o mi madre se levantó a pelear una batalla espiritual y gracias a eso pudimos vencer el alcoholismo en mi casa. Gracias a eso pudimos vencer las adicciones, la idolatría. ¿Qué se va a decir de ti en este tiempo? ¿Qué le vas a dejar a tus generaciones? Voy a terminar con esto, si me mandan por acá a un guerrero de la tribu de Judá. Porque de Débora se dice que una mujer se levantó en un tiempo donde nadie quería pelear. Nos dice que el rey David le dejó a sus hijos un trono de paz. Nos dice la palabra que cuando Salomón reinó, no tuvo que pelear con nadie, porque ya su padre había derrotado a todos los reyes vecinos. David le dejó a sus hijos un trono de paz. David peleó tanto que ni siquiera tuvo la dicha de construirle una casa a Dios, porque Dios tuvo que decirle, no, hijo, tus manos tienen mucha sangre, porque has cumplido con tu asignación, has peleado la buena batalla, has guardado tu fe, y gracias a tu fortaleza, a tu valentía, tus hijos van a tener un reino de paz. No habrá guerra en su tiempo. Gracias a esta batalla que ganó Débora al levantar estos ejércitos, nos dice que Dios les dio 40 años de paz por 20 que habían tenido de guerra. Si eso no te hace levantarte y gritar, estás dormido, porque sabes lo que Dios te está diciendo, que Él va a darte el doble de toda la aflicción que el enemigo te dio, que Él va a darte el doble de bendición, el doble de gozo, el doble de paz cuando tú termines esta batalla, y que tú puedes decidir qué le vas a dejar a tus hijos. Tú puedes decidir dejarles un reino de paz como lo hizo David. Tú puedes decir, yo pelearé para que ellos no tengan que hacerlo. Todo gigante que tú no derribes en tu tiempo, se lo vas a heredar a tus hijos. Si tú no quieres pelear el alcoholismo, tus hijos lo van a tener que pelear. Si tú no quieres pelear adicciones o idolatría, tus hijos van a tener que pelear. Y quizás ganen, quizás no. Está en ti decidir qué les vas a heredar. ¿Qué van a hablar tus hijos de ti a tus nietos?
su fe todo el tiempo. ¿Qué van a decir tus hijos? Hubo muchos hombres de guerra y de batalla, especialmente en el libro de Jueces. Ahí está la historia de Gedeón, está la historia de Sansón. Dios usó muchos reyes grandes, levantó grandes profetas, levantó mujeres como a Débora. ¿Sabes qué? Nos dice el libro de Apocalipsis que cuando vuelva Cristo, todos vamos a venir delante de Él y vamos a arrojar nuestras coronas delante de Él. ¿Qué corona le vas a traer tú a Jesús? Podrás decirle tú: conquisté el territorio que tú me diste a pelear. Peleé la batalla de la fe. Te traigo mi corona. La única forma de ganar una corona es si logras ser rey. Rey significa autoridad y dominio de un territorio. No puedes dejar que el enemigo tome tu territorio. No puedes dejar que el enemigo tome tu casa, que tome tus hijos, que tome tu matrimonio, que tome tus finanzas, que tome tu salud. Hoy Dios te dice: levántate, haz un ejército, crea tu propia cuadrilla de oración y de ayuno. Conoce la palabra para que tú puedas usar, porque es tu espada contra tu enemigo. Eso es lo que Dios usa para vencer, para que un día podamos venir todos delante de Él y arrojar nuestras coronas y decirle: Señor, tú eres rey, tú eres maravilloso. Gracias porque peleé muchas batallas, luché como soldado y a veces sufrí, pero la lucha he ganado y he llegado hoy ante ti. He guardado mi fe. Que puedas decirle: Señor, el camino se puso difícil muchas veces. Muchas veces lloré, muchas veces sufrí, pero me negué a renunciar a ti, porque yo te amo por quien tú eres, no solo por lo que me puedes dar. Yo quiero invitarles a todos a que nos pongamos de pie. Voy a hacer 3 llamados al mismo tiempo. Así nadie va a saber a qué pasaron, ¿sale? Voy a hacerle un llamado a todos los voluntarios, a todos esos hombres de guerra que quizás dices en tu corazón: Señor, yo no he sentido que me llames a ti, pero sé que hay formación de batalla. Sé que tú estás juntando un ejército y que tú vas a pelear una batalla, y yo quiero ser parte de ese ejército. También quiero invitar a todos aquellos que tienen mucho tiempo en una situación, que ha estado orando, esperando que alguien más haga algo en su vida. Yo quiero invitarles a venir al Señor, porque Dios nos muestra por medio de su palabra que tú estás esperando a alguien más, pero Dios te está esperando a ti, a que tú quieras levantarte. También quiero invitar a los que duermen, que a veces cuando estás dormido no sabes que estás dormido. Es por eso que el pueblo duró 20 años en esta aflicción, porque no sabían la condición que tenían espiritual. Que si hay alguien que quiere pasar y decirle a Dios: Señor, despiértame de esta condición en la que me encuentro,
usar las armas espirituales. Yo quiero pedirle a Estela que me ayude a ministrar. Vamos a orar y ministrar a todos los que quieran que oremos por ustedes. Yo les invito a pasar en este momento. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu pueblo. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Señor, te doy gracias por estos pastores que tú tienes en este lugar, que tú has plantado, Señor. Padre Santo, tu palabra dice que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu Santo de Jehová le levantará bandera. Señor, yo te pido que tú plantes bandera en este lugar. Señor, que tú plantes bandera, que tú pongas un hasta aquí, Señor, a lo que el enemigo está haciendo en estas familias. Señor, tú conoces los ataques que están